contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Seguimos en Buenos Días RD por Luna TV, Canal 53 en vivo en este lunes 14 del mes de marzo. Tenemos un invitado que ya es frecuente, eventualmente, sobre todo para tratar algunos temas específicos. El presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte, está con nosotros. Bienvenido una vez más, Juan. Juan Marte, cuéntanos. ¿Todo en orden? Así es. Tú eres un hombre que está tranquilo. Trato, La experiencia. trato. Hago el esfuerzo. La Hace experiencia hace que unos estés días, tranquilo. pero esa tranquilidad... El tiempo te tranquiliza. Sí, Difícil, ¿verdad? El tiempo te pone. Esa Te tranquilidad... pone en tu lugar. hace unos años. La tienes, pero hace unos días diste unas declaraciones fuertes en el que hablaste de ciertas situaciones internas en el sector transporte en la República Dominicana. ¿Qué fue eso que dijiste en ese momento? ¿De qué se trata? ¿Qué hay en el transporte que ha tenido sus altibajos a nivel nacional, obviamente? ¿Cómo está el sector transporte y cuál es la situación específica? Déjame primero felicitar a Marco Pichardo, que me dijo, le voy a estar dando seguimiento al programa sí, mañana claro. en la mañana, junto Siempre con mi lo fan. Tú sabes que Marco es como si fuese un artista. Claro. Sí, sí, Se sí. vende como una figura de la farándula, de los negocios, de todo. Y me dijo, envíame mi saludo. Bueno, pues mi respeto y mi saludo para Marco Pichardo. Ve el programa todos los días. Marco Cambio. Marco Cambio, sí. Sí, no, ciertamente, Javier, en el sector transporte es cíclico, Sí. que cuando hay reivindicaciones estatales del Estado, haya conflicto. Y eso ocurrió, por ejemplo, siempre ha ocurrido en todos los gobiernos, desde un Nacho Sin. Ocurren esos conflictos en el sector choferil. Porque el sector choferil está compuesto, su composición es muy variopinta, muy diverso, Okay. con personas de todos los estratos sociales, y que el sector choferil se estructuró, se formó casi siempre desde su inicio con los hombres guapos. ¿Cómo así? Con lo que se hacían llamar guapos, que cogían una ruta, tenían el control de ella a base de la fuerza, ¿verdad? Con el bate, y eso ha cambiado mucho. Sí. De hecho, casi todos los gremios se han ido convirtiendo en empresas y se han ido educando. Hay muchos secretarios generales ya que son abogados, que son contables, que son profesionales. Okay. Y eso ha ayudado mucho a que el sector transporte se organice y que se eduque. Y eso básicamente donde más ocurre es en la ciudad de Santiago. Entonces, cuando te hablaba de que siempre que hay reivindicaciones, tú recuerdas los conflictos cuando tú eras un niño, tú tal vez no era ni un proyecto. y tal vez José Alfredo andaba en bicicletica chopper cuando eso, en el año 2000, cuando el plan Renove. Ah, no, claro. Sí, no, los conflictos, pero uno lee y más o menos. los conflictos que yo estaba hubieron, adolescente, toda ya. la cosa, y siempre que así. Ahora hay muchos problemas con ese tema de esos corredores. Sí, sí, sí. Tú sabes que hay mucho dinero envuelto. Se denunció una supuesta mafia en uno de los corredores. Sí. Solamente en ese corredorcito ahí de la Winston Churchill se acaban de mover 1.044 millones de pesos. Sí. Y cuando eso ocurre, tú ves eso, escarceo, esa cosa, por el control de corredores, de situaciones. Hubieras denunciado. Pero algo en la también Charles está de el Gaulle. tema del gasoil compensado que le están entregando a las federaciones. ¿Tú ves? Y eso mueve violencia, y de hecho ya ha habido. No sé si ustedes están al tanto de las cosas que han estado ocurriendo en la capital, donde ya inclusive al secretario general de la ruta de Boca Chica lo asesinaron, al que le correspondía operar ese corredor. Ahora. Sí, me refiero otro fin de semana. Al que le correspondía operar el corredor. Y ya te estoy diciendo que en el corredor que acaba de inaugurarse, ya se gastaron, se invirtieron, José Alfredo, 1.044 millones. O sea, que hay mucho dinero en el sector Sí, transporte. y cuando eso ocurre, hay conflicto, hay problemas. Y aquí en Santiago se habla de corredores también, creo que de 2, de 3, aunque yo entiendo que ya estructurar un corredor con lo que le queda
de gobierno al Explica presidente exactamente es un poco complejo, ¿verdad? cuál es qué compone un corredor exactamente, en qué beneficia tanto a la ciudadanía, al gobierno y a los transportistas, qué lo compone en general. Bueno, un corredor, para que el pueblo lo entienda, es la colectivización del transporte, el cambio de carrito por guagua grande. Entonces, que el sindicalismo de Estado Mayor arriba, o sea, los presidentes de federaciones y centrales, que también son empresarios, se disputan la compra de esas guaguas en esos corredores. Y la, van a controlar. y la operatividad, como dice José Alfredo, porque también ahora hay un ingrediente nuevo, que donde está entrando el corredor está saliendo la onza y dejando el espacio de la onza al operador del corredor. Tú dirás, ¿por qué la onza? Si la onza vive quejando de que cada pasajero le está costando 140 pesos a la onza. Bueno, pero el que opera el corredor le dejan los beneficios de la onza. Y el negocio de la onza, o el nicho de la onza, nunca ha sido cargar pasajeros, porque eso no es rentable para nadie. El negocio es los 40 millones de dólares que le entregan al año en subsidio. Y el negocio de las gomas, y el negocio de la pieza de los vehículos, y el negocio de que le pagan 26 empleados por cada guagua que circula. Por cada guagua que circula hay 26 personas nombradas. Sí, porque Bueno, por eso eso supone más un chofer porque que la tiene onza es un antro de corrupción. Tú sabes las cosas que han pasado en la onza. Sí, porque la onza mueve más de 2.000 millones de pesos, pero no mueve la cantidad de pasajeros que movería, por ejemplo, la Ruta N. Entonces hay una estructura, un elefante blanco que ha servido para todo, menos para darle un transporte a la ciudadanía. Cuando se cuantifique los recursos que se han ido de los recursos de los contribuyentes que ha gastado o que ha despilfarrado o que se han robado en la onza, desde el 1996 que se creó hasta la fecha, desde el 97 hasta la fecha, tú no vas a poder, no hay manera de cuantificarlo. Entonces, o sea, Juan, la onza es un fiasco. La onza es publicidad, la onza es burto, la onza ha servido para muchas cosas, para patrocinar reina de belleza, para hacer lupos a las mujeres, para cosas que están inclusive en los tribunales. Sí, hay un caso y es penoso porque la onza debió ser el sistema colectivo de transporte de la República Dominicana. Igual que como ha ocurrido en Bogotá con el Transmilenio. El Transmilenio es una versión de la onza en Bogotá. O los Diablos Rojos y los Diablos Azules en Panamá. O el sistema que se hizo en Nicaragua, que lo hicieron los rusos. ¿Y por qué no funciona así? Y que yo estuve en su inauguración. 850 guaguas. Circulando de 30, 35 y 45 pasajeros, resolvieron el problema en Managua de transporte. Y eso debió ser la onza. ¿Por qué no funciona aquí? Porque todo lo que la política toca, lo corrompe y lo daña. ¿Verdad? Juan, entonces los corredores serían una especie de onza. ¿Cómo? Los corredores. Los corredores son un sistema de transporte colectivo privado. Digo, pero al fin y al cabo terminarían como la onza. Bueno, no sé cómo terminarían. El caso es que donde está entrando, ya por ejemplo ahí en la Winston Churchill, ya la onza salió de circulación y daba servicio ahí. Lo mismo ha ocurrido en la Núñez de Cáceres. Entonces, quienes están operando esos corredores, esos serán los beneficiarios de lo que operarán como opera la onza y con los recursos. Pues se le va a bajar el presupuesto por a la eso onza. tú ves no va a bajar, van a transferir esas guaguas para otro. Van a transferir de los recursos de la onza a... Se le va a transferir. Exacto. Ya, ok. En este momento, un tema que no termina, bueno, no en este momento, desde siempre, es el tema de los combustibles. ¿Cuál es tu opinión al respecto? El presidente dio algunos puntos, algunas facilidades que va a haber. ¿Qué pasa y qué podría suceder en los próximos meses en la República Dominicana en cuanto al combustible? Que vamos a seguir comprando combustible caro, porque las razones por las que los combustibles están caros no tienen que ver con que lo compremos a Argentina, lo compremos a México, lo compremos a Irán, lo compremos a los Emiratos Árabes, lo compremos a Irán, lo compremos a Rusia o a Venezuela, por mencionar países productores. Las razones están en la alta carga impositiva que tienen los combustibles, que es el 45% del costo de lo mismo. O sea, para decirlo de otra manera, 875 pesos por cada 2.000 pesos que tú compras en combustible, cualquiera que sea.
Esa es la razón de la carestía. Y tú dirías, ahora mismo estamos diciendo, no, que vamos a traer petróleo de Argentina y el pueblo como que se emociona. Bueno, pero ya nosotros no, solamente durante casi 12 años, nosotros solamente pagábamos el 50% del precio de los combustibles y el otro 50%, inclusive Venezuela nos pedía que si queríamos pagarlo en habichuela, lo pagáramos con habichuela, con plátano, con yuca, con lo que queramos. Y eso no reflejó necesariamente, ¿verdad, José Alfredo? Un descenso en el precio de los combustibles. Aún así era caro el combustible. El fondo de eso es que los recursos de los combustibles se utilizan para los funcionarios hoy en medio de una crisis mundial, una crisis de abasto, una crisis en la cadena de distribución, una guerra entre Rusia y Ucrania, una guerra cuasi mundial, es mundial en el plano económico, hay una guerra mundial económica, pero ya desde el último ataque que realizó Rusia a 20 kilómetros, a 25 de donde está la OTAN apostada en Polonia, se puede ya casi hablar de una guerra caliente, casi de una tercera guerra mundial, pero eso no significa que los funcionarios no sigan andando en vehículos de 8 cilindros. De 8 cilindros. Y de 12. Eso no significa que nosotros no entendamos que un país pobre como este no puede tener un programa de ayuda que envuelve a casi 2.700.000 dominicanos en ayudas. Eso no implica, y todo eso que la mayoría sale de los combustibles, eso no implica, por ejemplo, que tengamos una burocracia parasitaria tan cara para el Estado, un Congreso que no le sirve para nada al país, con los sueldos y los beneficios que tiene, funcionarios ganando 900.000, 1 millón y pico de pesos, otros pensionados por haber pasado por el Estado 5 o 6 años con 450.000, con 500.000. O sea, el costo de nuestra democracia, el costo de la burocracia que tenemos, se sustenta básicamente con lo que se trae de los combustibles. Esa es la razón fundamental. No tiene que ver con la demanda y la oferta, o la oferta y la demanda del precio del barril de los combustibles en los mercados internacionales. Tiene que ver que este Estado se está sosteniendo desde ahí. ¿Y quién sostiene este Estado tan caro? Bueno, la clase media, porque la clase media no tiene ayuda. Esa es la que se está jalando una oreja y no se alcanza la otra. Porque tienen de lo que se les saca, se les trae a la clase media, se les roba desde el Estado a la clase media, de ahí que se está manteniendo a los indigentes o pobres que por su condición de indigencia no pueden sostenerse, y a la cúpula de los multimillonarios, de los oligarcas dominicanos, que evaden su compromiso con el Estado y entonces también van en la espalda de la clase media. Entonces no podemos tener esperanza, porque si se reducen los precios, si se sincerizan los precios de los combustibles, entonces ya los políticos no van a tener recursos para acostar a sus queridas, pero ya viene la solución. a sus novias. No van a poder andar en vehículos de 8 cilindros, no pueden poder andar con una tarjeta de crédito abierta, infinita. No podemos seguir pagando esta burocracia tan costosa que básicamente se está pagando con el precio de los combustibles. Pero ya el presidente sometió a la modificación. Si el gobierno dominicano entendiera que este país no puede pagarle a un funcionario 1.250.000 pesos de sueldo, que aquí no puede haber pensiones de 500.000, de 600.000 y 700.000 pesos. Si el gobierno entienda que el tamaño de este país no resiste un Congreso, una Cámara de Diputados y un Senado del tamaño que la tenemos y con los costos que lo tenemos, si entiende que todo el mundo, el que es inválido, el que duró 30 años sirviéndole al Estado, merece una pensión o una ayuda, pero que miles y miles de jóvenes de la República Dominicana y de dominicanos que reciben ayuda, algunos de 12.000, algunos de 30.000, algunos hasta de 50.000 pesos, sentados en su casa, sentados texteando en los bares y en los restaurantes. Cuando el gobierno entienda que todo eso hay que recortarlo y que todo el mundo tiene derecho a un ingreso, pero que si usted está en condiciones de salud, usted tiene que hacer un trabajo, tiene que aunque sea recoger las hojas de los parques. Claro, algo debe usted hacer. Claro. Cuando el Estado entienda eso y cuando el Estado entienda que no puede tener una nómina en publicidad de miles y miles y miles de millones de pesos en programas cerrados, una parte de ellos cerrados, que no hablan ni siquiera por Radio Guarechita. Entonces, eso tiene el Estado que entenderlo para reducir los costos que tiene este Estado. Entonces, transferir eso Juan, ¿y tú no a renglones tan importantes como son los combustibles y otros, porque ese es el problema. El problema es que el costo de esta democracia, el costo de la francachela política,
el costo de la politiquería con los recursos de los contribuyentes, que hay que recortarlo. Para eso, tiene que llegar un gobierno que entienda, yo voy a durar 4 años nada más, pero voy a organizar esta vaina. Voy a organizar esta vaina y este país hay que organizarlo porque vamos derecho, sin reversa, hacia el colapso. Toda esa cosa que tú dices, tú no temes por tu vida. No, hombre, aquí le voy a tener. Todos los días cuando tú te acuestas y te duermes, te mueres y al otro día resucitas. Yo escucho a veces, Javier, gente que se ponen a hablar caballá en los medios y después salen y dicen, ay, que temo por mi vida. Pero usted sabe el riesgo, desde que usted fija posiciones, que usted tiene compromiso social, usted sabe que usted se puede joder. Y usted se jode también en el baño, usted rebala y se mata. Cualquiera se muere. Yo tengo 25 años enfrentado inclusive a las mafias del transporte, que han matado gente en todo el territorio nacional, inclusive han matado aquí en Santiago, han mandado a matar aquí en Santiago. Claro. Y yo tengo tú has sido víctima de atentado también. Y me hicieron un atentado en el muelle de Jaina, me hicieron uno en la oficina técnica y me hicieron uno en la oficina del presidente de Conatra. Que ahí fue ¿En la misma oficina? Sí, ahí mismo, después de una reunión. ¿En la oficina de Antonio Márquez? Ahí mismo, terminando la reunión. Juan, sí, claro. ¿Y eso qué? Los precios de los te va a morir, te muere como quieras. Juan, los precios de los pasajes subieron hace poco aquí en Santiago, algo mínimo, pero todo parece indicar... Mínimo relativamente, pero exacto, 5 pesos. pero todo parece indicar que eso volvería a ocurrir. ¿Tú crees que eso pase nuevamente? No. Yo no quisiera ver una cosa así, porque ya el precio del pasaje no... Es insostenible para la sociedad. Insoportable. No, hay que ver quién es que coge un carro de concho. Eso hay que ver. ¿Quién es que se mete en medio de una pandemia y se mete con 4 gente ahí atrás? No, eso no es posible. Pero eso nunca se ha pensado. No es posible. Razón. El gobierno tiene que organizar un sistema de transporte, sea con el sistema de transporte existente o de una manera... no para proteger al presidente de centrales que hoy andan borrachos de cuarto con todos esos subsidios que le entrega el gobierno y haciendo disparate, amenazando, matando, haciendo de todo. No, el gobierno tiene que crear un plan de transporte serio, pero no para proteger a esa cáfila de delincuentes arriba, no. Es para proteger al usuario. El usuario es el activo más importante que tiene el transporte. Juan, pero entonces, no es el chofer, ni el secretario general, ni el presidente de la federación, ni es el presidente de la central o el presidente del movimiento político en el cual quien se quiere reelegir se sustenta. Pero nunca se ha visto para así, reelegirse. No. Es el usuario. El país necesita y requiere un sistema de transporte decente, un sistema de transporte organizado. Y eso tiene que dárselo al Estado, conjuntamente con un plan organizacional de este país. Eso hay que hacerlo. Y hablar ahora de aumento en el pasaje significaría el colapso total ya del sistema. Pero eso que tú dices, Juan Marte, eso que tú dices implicaría la desaparición o el cambio de los carros de concho también. No creo. Tenemos que ir. Ese cambio de confortabilidad para los pasajeros. Es que el sistema de transporte, por ejemplo, de Santiago, el sistema de transporte de Santiago es un sistema de transporte que es como el Monumento, que es como Cucharimba, que es como Fefita la Vieja, Fefita la Grande. Sí. Es vieja, pero es grande. Entonces, mira, a la Yagüita de Ejido, a los Barrancones de Ejido, a la Yagüita de Pastor, a todos esos barrios que nada más entra un carro de concho, tendrá que seguir entrando un carro de concho. Sí, porque si hay problemas para modificar algunos puntos nodales, neurálgicos del centro de la ciudad para la vialidad, ¿qué será? Que haya que readecuar todos los barrios de Santiago a un nuevo modelo de transporte. No, eso va a estar ahí. Juan. Y esa cuestión del metro y del teleférico, eso es otro modelo de transporte encima del existente que van a cohabitar y a coexistir unos y otros. Claro. El transporte de Santiago, que es el más organizado de la República Dominicana, es un símbolo, es un patrimonio que debe ser preservado. Bien, gracias Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte. Gracias por estar con nosotros. Muy importante siempre tenerte por aquí. Amén. Muchísimas gracias. Bien, Juan, gracias a Juan Marte, presidente de la CNTT. Mañana, con Dios mediante, a las 8, otra entrega de Buenos Días RD. Hasta mañana. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53.